Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos a buscar el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 13, pero el versículo que queremos tomar como base esta noche, hermanos, es el versículo 17. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Oiga bien, el Dios que llama, que declara, que determina las cosas que aún no son, como si ya estuviesen, como si ya fuesen, como si ya hubieran sucedido. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 17. ¿Tenemos la escritura, hermanos? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, ¿quién? Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea el nombre del Señor. Se ha orado, hermanos, por un servidor. Tome su lugar. Es necesario meditar a menudo, hermanos, en el Dios al cual servimos. ¿Por qué? Porque el tiempo puede confiar o podemos confiarnos, porque tenemos bastante tiempo de creyentes y sabemos que todo pareciera que fuese como automático. Pero déjeme decirle una gran realidad, no es así. No es así. La historia de Abraham, hermano, nos enseña que una vez que fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, dice que llegó a la tierra que Jehová le había dicho que lo llevaría. Pero ahí tuvo dificultades Abraham, hubo hambre en esa tierra. Y en esa necesidad tuvo que acudir a Egipto, donde había alimento. Y estando ahí, pasó por situaciones adversas que incluso tuvo miedo de haber sido muerto a causa de Sara, su mujer. Tenía una mujer muy hermosa. Y eso no creo que es muy saludable ante los ojos humanos. La mujer hermosa, todo hombre la desea. Es algo terrible. Mas sin embargo, este hombre, cuando cree a Dios y se conduce a la tierra que él no conocía, también confió en Dios. Y sin duda, pues lo podemos ver como estrategia que le dijo a su esposa: mira, tú di que eres mi hermana, al fin que somos parientes.
Porque esta gente no sabemos cómo sea. ¿Qué tal que le gustes por allá a uno y a mí me den cuello? Y no, no es justo. No, no, no. Nomás di que eres mi hermana. Pero cuando Dios, hermanos, está en el asunto como lo estuvo con Abraham, aún en la debilidad y en la desconfianza como seres humanos, Dios se encarga de proteger a aquellos que han puesto su confianza en Él. Oiga bien esto, no a todos, aquellos que han puesto su confianza en Dios siempre serán librados. El Salmo 25:3 dice: ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin una causa. Pero ninguno de quien en ti espera será confundido. Hay veces que no se entienden las cosas. Oye, si tú me llamaste desde mi propia tierra, estando yo estable, sin necesidad de nada, y me llevas a un lugar donde ni siquiera hay para comer, ¿cómo está esto? Bueno, déjeme decirle que el servir al Dios eterno, no todo es como nosotros quisiésemos. Hay tiempos complicados, hay tiempos de lucha, hay tiempos amargos, hay tiempos en los que se va a batallar. No todo tiempo es de gloria, pero lo que sí debe existir en el hombre de fe y en la mujer de fe, hermanos, es siempre encontrar el deleite en cualquiera que sea la circunstancia. El apóstol Santiago dice: ¿está alguien alegre? ¿Haga qué? Cante alabanza, gócese, cante. ¿Está alguien afligido? Haga oración. Cualquiera que sea la circunstancia, hermanos, el punto principal es acudir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de la manera que nuestro Dios ve las cosas, no son ni en lo mínimo de cómo las vemos nosotros. Nadie queremos pasar por dificultades, nadie queremos batallar, nadie queremos sufrir, nadie queremos a veces ni sufrir la naturaleza en la tierra. Si es calor, ¿qué dice? Qué calorón. Ay Dios, ¿por qué tanto? Si hace frío, ay, qué frillazo. Y está en el clima, en el tiempo de calor, y dice: ay, cómo quisiera estar en el tiempo del frío. Porque la naturaleza lo requiere, lo caliente, algo fresco. Está en el frío, ay, cómo quisiera estar en lo calientito. Y se sale al sol. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es vulnerable, es débil. En parte somos inconformes. Qué difícil es para decir: ah, este frío está agradable, va, amén, gloria a Dios, gracias Señor por el frío. Este calor parece, decía mi madrastra, parece la boca del infierno. Yo no sé de dónde sacaba eso, de tan caliente que estaba. Pero el asunto es, hermanos, que sea la circunstancia que sea, debemos pensar o inclinar nuestros pensamientos de la manera que Dios mira las cosas, para poder salir de nuestra naturaleza y caminar por fe. Porque el asunto dice en el versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Qué promesa? De una tierra. No fue por la ley. No fue establecido por la ley. La ley fue establecida para dar a conocer el pecado. ¿Sí? Para aquellos que dicen que nosotros ya no vivimos en la ley y que es simplemente argumentos de rebeldía. Claro, ya no somos justificados por vivir dentro de la ley. Pero si no hay ley, entonces, si no estamos viviendo bajo la ley,
Pues entonces robemos un banco. Porque la ley dice no robarás, ¿verdad? Pero si no estamos bajo la ley, entonces robemos un banco. No hay problema. Estamos bajo la gracia, Dios nos va a perdonar. No. La ley nos da a entender lo que es pecado, lo que es mal. La gracia justifica nuestra naturaleza porque nadie puede ser justificado, porque nadie puede cumplir la ley al 100%. Mas, sin embargo, la promesa fue por la fe. Ahora, la fe tiene sus niveles que deben ir evolucionando. Dice el Salmo que la senda del justo o del que ha sido justificado es como la luz de la aurora. Todos entendemos la aurora, ¿verdad? ¿De dónde sale el sol de aquí, hermanos? Yo siempre vivo desorientado. Mi papá en ocasiones me hacía preguntas. A ver, ¿de dónde estás parado? ¿Para dónde está la puerta de tu casa? En México. Y yo le decía, ¿para allá? No, es para allá. Un día me hizo la pregunta, ¿cuáles son los 4 puntos cardinales? Tenía yo 13 años. Llegamos a un cerro grande, solo, no se miraba un alma en ese cerro. Y yo pequeño le dije, a ver si no se me pierde este muchacho. Déjale, pregunto a ver si vas a ver para dónde ir cuando se mire solo. Y me dice, ¿cuáles son los 4 puntos cardinales? Y yo dije, bueno, pues se me vino a la mente verano, otoño, invierno. Dijo, no, andas perdido, gallo. Ya estás perdido. Hermanos, la fe es aquello que no se ve. Todos sabemos esto. Y nuestro Dios dice que llama las cosas que no son, como si ya fuesen. Vamos a Marcos capítulo 10 para que reforcemos lo que estamos leyendo con respecto a la ley. En Marcos capítulo 10, hermanos, versículo 18. Bendito es Dios. Bueno, debemos iniciar en el 17 para que se entienda lo que se lee. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno ninguno hay. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, me encanta esto, le amó. Ahí hay una gran enseñanza, le amó. En otras palabras, lo miró con compasión, con amor. Ay, hijo mío, como me dijeron a mí, andas perdido. Le amó. Tuvo compasión de este joven. ¿Por qué? Porque se quiso justificar a sí mismo. Entonces respondiendo Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Oiga, no todo va a ser color de rosa. No todo va a ser de nuestro agrado. No todo mundo va a ser de nuestro agrado. Porque tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Tampoco vamos a ser del agrado de todo mundo. Mas sin embargo, debemos siempre buscar
agradar al que sí sabe apreciar aquello que se hace, a nuestro Dios. Bien, pero él afligido pero él afligido por estas palabras se fue triste. ¿Y por qué razón se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, fíjese, el caso de una persona, Jesús lo toma para dar una enseñanza a otros. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Ay Dios, tenemos que ser pobres para entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles. Se sorprendieron porque, oye, pues ¿quién no tiene riquezas? Cuán difícil entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Les volvió a repetir: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahorita vamos a ir al otro versículo, que es el que quiero que meditemos. Hay quienes por ahí dicen, hermanos, que el ojo de la aguja era un lugar que al lado de la puerta principal, que estaba abierta durante el día, y por seguridad en la noche a cierta hora la cerraban, y los que quedaban fuera se tenían que ir a esa puerta que tenía en figura de un ojo de aguja y que tenía que bajarle la carga al camello para que pudiera entrar, y le quieren buscar siempre la lógica a lo que es imposible para el ser humano. ¿Por qué le digo esto? Que no me concuerda a mí, porque el versículo que sigue dice: ellos se asombraron aún más entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es difícil, imposible. Entonces, para mí, lo cual quiere decir que si Jesús dijo es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, se estaba refiriendo a la bestia de carga más grande y al orificio más pequeño que pueda haber en esta tierra, el ojo de una aguja. Exactamente, literalmente. ¿Por qué? Pues ¿se podrá pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Por qué? Es imposible. Y la Escritura dice que para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible para los hombres? La salvación. La salvación. ¿Por qué? Porque depende del Dios que creó todas las cosas, que creó al ser humano, y desde los primeros tiempos de la creación fue dicho, oiga bien, fue dicho, cuando le dio la sentencia a Satanás, fue dicho: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le podrás herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Aleluya. Entonces, ¿cuántos años hace de eso que fue dicho? Al tiempo del cumplimiento, bastantes años, unos 4,000 años quizás. Pero ¿por qué fue posible? Porque al Dios que servimos, amados hermanos, declara las cosas que aún no son como si ya fuesen.
Pasaron generaciones y generaciones y generaciones y quizás muchos se olvidaron de aquello, pero las Escrituras no dejan oculto nada de lo que nuestro Dios primero declara y en su tiempo indicado, en el momento adecuado, en el momento que Él ha determinado, lo lleva a su cumplimiento. Ahora, dicho de paso, hermanos, para los hombres es imposible ser salvos. Quiero que oiga bien esto. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque muchas de las veces nosotros nos inclinamos a querer convencer a alguien que se arrepienta, que busque a Dios, y usted se esfuerza porque quiere ver, ¿sí? Quiere ver que aquella persona empiece a cantar y empiece a... hace días miraba una pareja sentada de la mera alabanza y pues a causa del azúcar a veces tengo que correrle yo al baño y miro a todos ahí, unos que están viendo nada más y otros... y otros, sí, Señor, gloria a Dios, tú estás aquí, Señor. Y yo recargado. Y digo, Padre, toca sus corazones porque esa actitud quiere decir que no siente nada. No hay nada en ellos que los impulse a adorar tu nombre. Toca sus vidas, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que mira nuestros ojos es lo que juzgamos como realidad, como que eso es todo. Incluso hay muchos comentarios en el cristianismo en este tiempo, es que la gente no quiere. ¿De cuándo acá ha querido la gente? Dígame usted. ¿De cuándo acá? Dígame usted que no nació en el evangelio, porque el que nació quizás no tuvo opción. Pero el que no nació en el cristianismo, ya después de haber andado pues haciendo maldades, le pregunto yo, ¿usted quería? Al menos yo no me acuerdo que yo diga, yo quiero ser cristiano, a ver qué se siente. ¿No? Entonces, no sé si sea el enemigo, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento de la palabra, la que nos vende, que la gente no quiere. ¿Y quién dijo que quería? ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. A nadie más. Este joven dijo, no, está muy difícil este asunto. ¿Cómo me voy a deshacer de mis bienes? Y se lo voy a dar a los flojos que andan por ahí, a los homeless que no hacen nada, a los pobres. Y seguirlo, pues sí, se oye que es famoso y que hace milagros, pero ¿y qué me garantiza que va a ser mejor? Ya está escrito. La unidad de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Jesús dijo estas palabras: nadie viene a mí si el Padre no le trajere, ¿verdad? Y él mismo dice, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, debemos nosotros siempre, hermanos, estar con una mentalidad de que no es si la gente quiere. Para los hombres es imposible ser salvos. Pero nosotros, usted y yo, tenemos el alto privilegio de ser socios de nuestro Dios concerniente a la salvación del ser humano. El apóstol Pablo dice que a través de Jesucristo nos reconcilió y nos dio el misterio o el ministerio de la reconciliación. Entonces, aquí hay algo que es posible para nosotros, pero hay algo que es imposible para nosotros. ¿Qué es lo que es posible para nosotros? Ya vimos que para Dios todas las cosas son posibles y que Él llama las cosas que son como si no fuesen. ¿Qué fue lo que hizo con Abraham? Primero le dice, ven, deja tu tierra, tu parentela,
Dos cosas le prometió: te voy a bendecir y vas a ser bendición, y de ti voy a hacer una nación enorme, que si alguien puede contar las estrellas o la arena que hay en el mar, entonces va a poder contar tu nación. Pero el hombre ni siquiera tenía hijo. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué tantas riquezas pudo haber tenido este joven para haberlas valorado más allá de seguir al maestro? Hay quienes llegan a pensar que solamente el que no tiene nada puede seguir a Jesús. Mentiras. Jesús se proveyó de personas, de mujeres de renombre que financiaron su ministerio aquí en la tierra. Eran ricas. Pero tú ¿quieres venir? Vámonos. La mujer de Chuza, procurador de Herodes, hermana, una funcionaria del alto, alguien que trabajaba en la Casa Blanca. Ahora salen ahí sus videos en la Casa Blanca que están todos orando y no, eso es fácil, no te falta nada. Aquellas mujeres se fueron tras de Jesús, dejaron la opulencia para irse a las calles, a los callejones terregosos, andar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque atendieron al llamado. Entonces, lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios. ¿Qué es lo que es posible para nosotros, hermanos? Declarar la palabra. Hubo una joven en los tiempos de Eliseo, una sirvienta de un general del ejército llamado Amán. Tenía una sierva, una joven, dice la escritura, que un día le dijo a su señora: si mi señor, el general, fuera el profeta de Jehová, él lo sanaría. Era una esclava, oiga, viviendo como esclava. Ella hizo lo que estaba posible de ella: declarar que aquel hombre era un hombre de Dios, el cual podía bendecir a este hombre. El hombre todavía renuente: ¿acaso no hay mejores ríos en Samaria para tener que ir a ese río Jordán? Otros siervos: Señor, si te pidiesen mucho, ¿acaso no lo harías? Simplemente ve, sumérgete, como dijo el profeta. Y el profeta todavía dándose el lujo, hermanos. El general dijo: yo pensé que iba a salir y iba a invocar a su Dios, iba a orar, iba a imponer sus manos y yo iba a ser sano. El profeta simplemente: vayan, díganle que se sumerja 7 veces en el Jordán y su piel va a ser limpia. Este se regresó decepcionado. Pero los siervos: Señor, si te haya pedido algo muchísimo más, yo se lo hubiera. ¿Qué te cuesta? Simplemente obedece. Oiga, la obediencia. Aleluya. 7 veces se sumerge y resulta que su piel se vuelve como la de un niño. ¿Quiénes fueron los actores de aquel milagro? Los sirvientes. Una esclava y los sirvientes de aquel hombre. Entonces, hermanos, la escritura no se equivoca cuando nos enseña que al Dios que servimos es el que declara las cosas que no son como si fuesen. Pero la pregunta es: ¿nosotros lo creemos? Esa es la pregunta. Cuando Moisés saca al pueblo, hermanos, de Egipto, quiero que llevarlo a la escritura para que de alguna manera nos identifiquemos los pensamientos que a veces nos invaden.
En el capítulo 15 de Éxodo, bendito es Dios, glorifique a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, vamos a ver dónde quedó aquí. Bendito es Dios. En el capítulo 14. Quiero leerle del versículo 11 en adelante, que es donde relata los pensamientos de aquellos que habían sido liberados. Hay mucho creyente en este tiempo de esta misma manera. Cristo los sacó de la esclavitud del pecado, pero van caminando por lo que miran. Había salido el pueblo y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto una vez más, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Oiga la actitud, ya iban caminando. Si cuenta las veces en esos pocos versículos, las veces Egipto, 4 o 5 veces, Egipto. Iban caminando ya afuera, pero la mentalidad la tenían incluso en regresarse. Muchas de las veces hay cristianos que dicen: me iba mejor cuando estaba en el mundo. Padre Santo, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Hay poder en Jesús. Eso no es correcto. Aún le reclamaron a Moisés: Moisés, no había sepulcros allá para que nos hubieran sepultado. Fíjese, acostumbrados a la mala vida. Mas sin embargo, el versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El pueblo, hermanos, se había desesperado. Dice en el versículo 12: ¿no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Ahora hará hoy con vosotros, porque los egipcios que a hoy veis vosotros, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Sin duda, hermanos, Moisés quiso tranquilizar al pueblo, pero él fue y se presentó delante de Jehová y le dijo: ¿qué hago? El mar aquí y Faraón allá. ¿Para dónde se hacían? Alguien por ahí, queriendo difamar el poder de nuestro Dios, dijo: oh, es que en ese tiempo el agua como a 2 pies de alto. Pero un creyente, conocedor del que llama las cosas que no son como si fuesen, dijo: entonces el poder de mi Dios es aún más grande. ¿Por qué?
porque si el agua le llegaba a los caballos a la rodilla, son como 2 pies, en 2 pies ahogó todos los caballos, el ejército, carros y todo. Más poderoso es mi Dios. Pero eso es cuando está el entendimiento del Dios al cual servimos. Más poderoso entonces es mi Dios, porque en 2 pies de agua ahogó a todo un ejército, caballos y personas. Oye, hasta un niño que no sepa nadar, pues puede caminar. Un niño de 2 años, hermano, ya mide más de 2 pies. Ya por lo menos la cabecita ahí para salirle. ¿Por qué? Porque la mentalidad se mantiene muchas de las veces en lo terrenal, en lo que vemos. Yo quiero invitarles, amados hermanos, que entendamos que no somos nosotros. Debemos dar buen testimonio de personas que vivimos en temor de Dios, pero entendamos con claridad que el que cambia los pensamientos, el que cambia el corazón, por muy duro que sea, es Cristo Jesús. ¿Hay alguien que tenga aquí duro de corazón que quiera que sea salvo? ¿Nadie? ¿Nadie? Todos tienen corazón blandito. Hermanos, créanme, meditemos en la pregunta. ¿Hay alguien que tenga aquí, o hay alguien aquí que tenga a un doliente que es duro de corazón y que no puede ser cambiado? ¿No? Yo tengo un hijo. El Señor ha estado trabajando con él, pero ¿cómo le ha costado? Pero en Hechos capítulo, estoy seguro si es 4 o 5, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú vas a servir al Señor, hijo? Hell no, dice. Yo sé que tú vas a servir al Señor. Yo sé que el Señor te va a dar el entendimiento. Porque el que me cambió a mí, te va a cambiar a ti. El que me abrió el entendimiento a mí, te va a abrir el entendimiento a ti. ¿Quién puede haber en este tiempo, hermanos, más terrible que el apóstol Pablo? Un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre celoso de su religión, de los fariseos, un hombre que buscó legalmente quitarle la vida a los creyentes en ese tiempo, y le fue concedida. La Escritura dice que cuando iba a Damasco, lo detuvo una luz más resplandeciente que el sol. Y le hace la pregunta de su vida y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te he hecho? Cosa dura te es dar coces con el aguijón. ¿Quién le puede dar una patada a un pico, hermanos? Eso es lo que tú estás haciendo. Cayó derribado. Muchos dicen que cayó del caballo. Yo no sé si iba a caballo, iba a pie. Eso no dice la Escritura. Pero fue derribado en tierra. Y estando en tierra dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Oiga. Meditemos, ¿quién puede haber en este tiempo más terrible que el apóstol Pablo? Yo no creo. En una ocasión escuché un testimonio de un hombre, no me recuerdo su nombre, pero él testifica que él fue el fundador de los Zetas, uno de los cárteles más terribles en México. Y dice que un hombre chaparrito así, él es un hombre alto,
Se le paraba enfrente y se me paraba enfrente y me decía, el Señor mira así, 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 así. Y yo no le podía hacer nada. Cuando yo tenía el poder para nomás, otro día amanecía muerto. Ese chaparro se me paraba y me decía. Hermanos, yo quiero pensar que muchas de las veces nosotros somos flaqueados por falta de convicción. ¿Sí? Por falta de convicción de lo que somos. Es fácil decir Jesús, Jesús, sí. En aquel día muchos me dirán, y soy el primero de ser puesto en la balanza. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos y dijimos y fuimos y vinimos. Y Él dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, pero si yo me la pasé en la iglesia. Sí, pero te la pasabas cucucheando ahí con todo mundo, poniendo mal en todo mundo. El loco del pastor ahí diciendo, Cristo puede salvar, y tú diciendo, ay, siempre está con lo mismo. El Dios al cual servimos, hermanos, desde ya tiempo atrás ha declarado para estos tiempos. Resta que nosotros confiemos en lo que Él hace, no en lo que nosotros podemos hacer y lo que los que no creen quieren hacer. Nadie quiere servir a Dios. No hay ni siquiera uno bueno en toda la tierra. No hay quien haga el bien. Todos a una se desviaron, dice la Escritura. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la que cambia la mente y el corazón del ser humano. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo disfrutamos aunque no lo veamos? Disfrutamos que mi familiar, el que yo quiero que el Señor lo cambie, va a ser cambiado en el momento que Dios determine. La Escritura dice que Abraham, hermanos, anduvo en la tierra de tienda en tienda, y el Señor lo hizo pasear por toda esa tierra. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que ellos se mantuvieron en la esperanza porque mantuvieron sus ojos en el invisible. Vieron a Dios en su caminar. José dice en la Escritura que dio orden: cuando salgan de aquí de Egipto, se llevan mis huesos, me entierran en la tierra que Jehová prometió a mis padres. Se mantuvo firme hasta el momento. ¿No la miró? Pero él dijo, llevan mis huesos, por favor, a la tierra que fue prometida a nuestros padres. Eso quiere decir que fue un hombre que se mantuvo viendo al Dios que hace y declara las cosas que no son como si ya fuesen. Yo quiero invitarle que veamos más allá de nuestros alcances, hermanos. Al Señor le plació darnos la oportunidad a usted y a mí en este lugar donde se dice hay mucho, hay quizás hasta satanismo y hay todo lo que pueda contradecir la voluntad de nuestro Dios. No se preocupe, Él lo sabe y Él lo conoce. Una esclava hizo que un hombre fuese sano. Un hombre hizo que el nombre de Jehová fuese glorificado aún por los impíos cuando dijo, te vamos a aventar al foso de los leones. Señor. Al día siguiente está con vida y sale el decreto. El Dios de Daniel tiene que ser glorificado.
Se dice por ahí que en un lugar había una iglesia evangélica, pero la puerta enseguida era una cantina. Y los creyentes oraban para que el Señor cerrara esa cantina. Un día se cierra, se quema la cantina. El dueño de la cantina trae a esta gente a juicio, por decirlo, a la corte, y los acusa que ellos habían quemado su bar. Y le dijeron, ¿por qué dices que ellos? Nosotros, y ellos decían, no, nosotros no, nosotros no. Dice el juez, hoy sí estoy ante un fenómeno. Un cantinero que cree, porque dijo, ellos oraban para que Dios quitara la cantina y se quemó. A un cantinero declarando que hay un Dios que quitó un bar, y a unos cristianos diciendo que no es cierto. Imagínese. Imagínese. Un cantinero diciendo, su Dios quemó mi bar. No, él no. A veces la mentalidad sigue como aquella gente de Egipto. Salieron de Egipto. Egipto no salió de sus corazones. A veces fuimos sacados del mundo, pero seguimos nosotros con el mundo dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor. El Dios que declara las cosas que no son como si fuesen. Yo le pregunto, ¿qué usted cree que Dios va a hacer en este lugar? ¿Qué cree usted que va a hacer? ¿Cree que un día puede ver a su familiar sentado en una silla aquí? ¿Sí lo cree? Yo quiero que lo creamos. El que menos usted espere. Les conversaba a unas hermanas en días pasados. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, hizo misericordia con nosotros. Trabajamos en una bodega, un gentillal ahí que, un Sodoma decíamos, porque era un desorden. Yo era un hombre tan déspota que me tenían miedo, para mi vergüenza. Cuando el Señor me convierte, volvimos a ir a trabajar a ese lugar y resulta que empezó el rumor, ese es evangélico. No, no, yo no creo. Sí, es evangélico, pregúntale. Hey, ¿quieres aleluya? Amén, gloria a Dios, por gracia de Cristo. Y empezaron a salir cristianos ahí, que yo no sabía que eran cristianos. Había una jovencita que decía, ay, qué bueno, gloria a Dios que se convirtió al evangelio. Le digo, oye, ¿tú conoces de la? Dice, sí, yo soy cristiana. Oye, pero entonces, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Qué tal que me hubiera muerto en mis maldades? ¿Por qué nunca me dijiste que Cristo me amaba? Dijo, no, yo le tenía miedo, pero ¿por qué? Esa es la realidad de muchos cristianos, hermanos. Es que ese hombre no se le puede hablar. Cuidado, por favor. ¿Dónde está nuestra confianza entonces? Otro decía, no, es que para llegarte a ti, llegarme a mí, o sea, se piensa muchas de las veces con nuestra capacidad. O es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, yo no sé. Aprenda entonces. Aprenda a compartir el evangelio, grábese. A ver, dígame un versículo de salvación. A ver, hagamos un experimento. ¿Cómo dicen? Una lluvia de textos. Una lluvia de versículos. Esos versículos hay que grabárnoslos de memoria. Hay que estudiarlos, hay que leerlos.
Hermanos, ¿dónde estamos con esto? Venid y estemos a cuentas, diría Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, y si fueren rojos como el carmesí. Isaías 1:18. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una relación personal con Cristo Jesús. Apocalipsis 3:20. Hermanos, por favor, dispongámonos a aquel que todo lo puede hacer, aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Preocupémonos, por favor. Preocupémonos. Si usted quiere que le dé una lista de versículos, yo le hago un papelito por ahí con todos y usted los estudia, por si le es difícil encontrarlos. Pero es necesario, hermanos, creer en el que todo lo puede hacer. Hay que confiar en el Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios que estás en el cielo.